Dios los bendiga, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Si son tan amables, por favor, pasen conmigo a Hebreos capítulo 11. Vamos a estudiar este tema de nuestro querido Señor que tuvo un gozo puesto delante de Él y que debido a ese gozo, en virtud de ese gozo, Él soportó todo lo que nosotros hemos estudiado estos años que Él soportó. Vamos a ir un poco a esa grandiosa parte de la palabra de Dios, porque nosotros tenemos que estudiar y tener bien en claro estos versículos de la Escritura. Vamos a hacer un pequeño repaso ahí en Hebreos 11, pero vamos a ir directamente al hueso de Hebreos 12, 1 y 2. Pero primero vamos a ver un poquito del contexto. Ustedes van a poder en sus casas, cuando estudien esta enseñanza, ver todo el contexto de Hebreos 11. Nosotros tomamos solamente 3 versículos para ponernos en contexto. En Hebreos 11, versículo 1, la maravillosa palabra de Dios dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Atención a esta definición de fe. Porque este versículo que acabamos de leer es relevante no solamente para esta enseñanza, sino que es relevante para nuestra vida de servicio cristiano amoroso a los demás. Aquí habla de la convicción de lo que no se ve. Es singular esto si uno se pone a pensar, ¿cómo podés estar convencido de algo que no veas? Nuestra vida futura en la tierra recreada con Dios y con nuestro Señor Jesucristo es algo que no se ve, pero tenemos la convicción que Dios nos la tiene preparada. Entonces, nuestra confianza en Dios es la certeza de esa esperanza nuestra. Justamente, esa es la razón por la cual uno puede estar tan entusiasmado acerca de algo que todavía no ve. Da una lista aquí de grandes santos de Israel que tuvieron fe y actuaron como si ya hubiesen recibido lo que Jehová les había prometido. Ellos todos murieron sin haberlo recibido. Nosotros también, en similitud a ellos, tenemos certeza y convicción. El capítulo entero habla de Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara y otros grandes santos de Israel que han tenido fe, aún en grandes adversidades. Fíjense lo que dice el versículo 13, que conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. Nosotros creemos que nuestro Señor va a retornar a buscarnos, se va a encontrar con nosotros en las nubes y después de un tiempo va a descender con nosotros sobre la superficie terrestre. Nosotros tenemos esa convicción, igual que ellos, aún no lo hemos visto, pero confiamos en quien lo ha prometido. Por eso tenemos fe, porque confiamos en nuestro querido Dios igual que ellos. Murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo. Hola, retorno del Señor Jesucristo. Y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. En este momento somos pasajeros, somos viajantes que estamos sobre la tierra. En realidad la tierra será nuestro lugar de residencia cuando regresemos con nuestro Señor Jesucristo, pero por ahora es eventual nuestro pisar la tierra. Nosotros regresaremos para refundar esta tierra y llevarla al estado de gloria y esplendor que tuvo desde antes de Génesis 3:15. La tierra será nuestro lugar de residencia, pero por ahora estamos de paso. Por esa confianza que tenían en Jehová, hicieron todo lo que hicieron, aún sin haber visto o recibido la promesa. Eso es esperanza, es la confianza en Dios con la vista puesta en el futuro cierto del cumplimiento de la promesa que Dios les hizo, igual que nosotros. Por eso muchas veces yo me refiero a los santos de Israel como colegas nuestros. Ellos son santos, nosotros también. Ellos tenían que hacer un trabajo para lograr justicia,
nosotros, nuestro querido Señor, hizo esos trabajos para lograrnos justicia, pero a la larga ellos y nosotros amamos al mismo maravilloso Dios. Ellos esperaban al bendito Mesías de Israel. Nosotros estamos en una época donde el Mesías ya vino, logró todo lo que logró y ahora nosotros tenemos todo aquello que ellos hubiesen deseado tener. Damas y caballeros, estos eran gente que lo amaba a Dios muchos años antes que nosotros. Versículo 39, porque el contexto ahora sigue hablando de Jacob, José, Moisés, Rahab, Gedeón, Barak, Sansón, etc. El 39 dice, todos estos que acabo de mencionar, algunos otros que no mencioné, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, sin embargo se movieron como si lo hubiesen recibido. Damas y caballeros, qué tremendo ejemplo para nosotros. Ellos estaban, no sé si, vamos a suponer, ¿no?, que el Señor Jesucristo retornara ahora. Sería fantástico que alguien apague las luces acá. Que venga, no hay problema de irse con Él. Dios quiera que no podamos terminar la transmisión a causa del retorno de nuestro Señor. Métanle ustedes que venga ahora. Para nosotros hubiésemos esperado, no sé, la edad de cada uno que hace, que vive, que espera. Para ellos son unos 6.000 años o algo así. Para la gente de Hechos 2 esperaron, no sé, unos 2.000 años. En cualquier caso, todos tenemos que esperar hasta que Él regrese. De todos modos, sabemos ciertísimamente que nuestro Señor va a regresar. ¿Por qué? Porque aunque no recibamos ahora lo prometido, en algún momento lo vamos a recibir. Ellos también. Bien, Hebreos 12. Ahora sí vamos a Hebreos 12. En el versículo 1 dice, por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nubes de testigos, Abel, Enoc, Jacob, José, Moisés, Rahab, todos estos que no leímos, pero que están en Hebreos 11, teniendo esta tremenda nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero ¿cómo lo hacemos? Seguí leyendo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Ven? Con tan solo esta simple lectura vemos la necesidad de sumergirnos en esta maravillosa palabra de Dios, aquí donde dice lo que dice. ¿Cómo se puede entender que nuestro querido Señor soportó lo que soportó? Bueno, pues eso es el tema de esta enseñanza y ¿saben una cosa? Es el tema de nuestra vida también. En nuestra versión de este versículo claramente no dice, por ejemplo, miren a Cristo. ¿Ven? Eso es una cosa que no dice. Dice, puesto los ojos en Jesús, no dice, mire a Cristo. Ni dice, por ejemplo, preste atención a Cristo, el autor y consumador de la fe. En cambio dice, puestos los ojos en Jesús. Si vos te pones a pensar, tan solo en castellano, esto es una frase bien fuerte. Llama tu atención. Vos lo lees y dice, bueno, pero podría decir, miren a Cristo o presten atención a Cristo. No. Dice, puestos los ojos en Jesús. Pónganse a pensar, eso no es algo que se puede hacer literalmente, porque para poner los ojos en alguien de manera literal tendrías que sacarte los ojos y ponerlos. Yo pongo los ojos en este micrófono, me los saco, me los desenrosco y ¿lo ven? No puede ser. Y siendo que la palabra es de Dios, esto tiene una fuerza impresionante al decir que pongas los ojos en Jesús. Bueno, pues bien, lo vamos a estudiar. Toda esa expresión es la traducción de una sola palabra griega, que más precisamente podría ser traducida de las siguientes maneras. Presten atención, las tres son buenas para darnos una idea de qué es lo que nos quiere decir Dios cuando nos dice esto. Una dice, sacar los ojos de otras cosas y fijarlas en algo. Eso significa, esa palabra es la palabra aforao, la palabra griega. Sacar los ojos de otras cosas y fijarlos en algo. Hay otro autor que dice que se traduce considerar con suma atención, poner los ojos. Y otro autor la tradujo, apartar la mirada de algo a fin de poder ver
otra cosa. ¡Qué bárbaro! No es simplemente mirar a Cristo, sacar la vista de cualquier lado y fijarla en nuestro Señor. ¿Ves lo que nos estaba diciendo este versículo? Sacar la vista de cualquier verdura y ponerlo en nuestro Señor. ¡Qué bárbaro lo que nos está diciendo! Y recién empezamos la enseñanza. Es tremendo esto que nos dice y esto que nos enseña. Les voy a dar a ustedes otras traducciones, otras versiones del versículo 1 que dice, la primera que les leo dice, fijando nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien para obtener la gloria que se le proponía, soportó la cruz, aceptando valientemente la ignominia y está sentado a la diestra del trono de Dios. Aplauso para este traductor. ¡Qué bárbaro! Dios mío, otra más les digo. Mirando atentamente al agente principal y perfeccionador de nuestra fe, Jesús. Por el gozo que fue puesto delante de él, aguantó un madero de tormento, despreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Y acá les doy una tercera y última que les voy a dar, donde les voy a leer el versículo 1 y el 2, los dos juntos. Esta versión dice, poniendo siempre los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual en vista del gozo que le estaba preparado en la gloria, sufrió la cruz, sin hacer caso de la ignominia, y en premio está sentado a la diestra del trono de Dios. Considerad pues, dice el versículo 2 de esta versión, considerad pues atentamente a aquel Señor que sufrió tal contradicción de los pecadores contra su misma persona, a fin de que no desmayéis perdiendo vuestros ánimos. ¡Wow! ¡Qué tremenda traducción! ¡Qué hermosos versículos! ¿O no? ¡Qué bárbaro! Así que no es tan solo mirar a Jesús, sino quitar los ojos de otras cosas, menospreciándolas, y entonces fijar nuestros ojos en Él. Nuestro Señor nos dio consigo mismo las pruebas acabadas de que esta acción de nuestra parte es posible aún en casos de extrema demanda y adversidad. El gozo puesto delante de él fue sentarse a la diestra del trono de Dios y heredar todos los atributos de Señor que le fueron concedidos por Dios, dada su absoluta obediencia, al punto de despreciar el oprobio, el dolor y la vergüenza de la muerte en el madero. ¡Wow! Claro, ese fue el gozo puesto delante de él, no la miseria humana que estaba sufriendo. Él tuvo su esperanza en la que se concentró atentamente desviando sus ojos de lo que lo rodeaba. Y eso, damas y caballeros, créase o no, le produjo gozo. Gozo. Nos deja sin excusa. Ninguno de nosotros tendrá que enfrentar la muerte sustitutiva de nadie. Nuestro Señor lo hizo por nosotros. En tremenda adversidad, Dios le dio la esperanza, como que le dio el video, como que Él vio claramente a dónde iba a terminar, para qué estaba haciendo lo que hacía. ¡Qué tremenda palabra de Dios! ¡Qué ejemplo para nosotros! Él tuvo su esperanza en la que se concentró atentamente desviando sus ojos de lo que lo rodeaba, y eso fue lo que le produjo gozo. Nuestro Señor menospreció el dolor enloquecedor, el dolor agudísimo que estaba padeciendo, y fijó sus ojos en la promesa de Dios. Igualmente debiera ser con nosotros y lo que sea que nosotros estemos padeciendo en nuestra vida de servicio amoroso. Ahora, por favor, pasen conmigo al capítulo 26 de Mateo. Vamos a estudiar ahora lo que certísimamente fue el peor día en la vida de nuestro Señor para aprender de Él cómo manejar una situación de angustia tan enorme. El contexto de este registro se da al final de su vida como ser humano semejante a nosotros, porque Él ahora es espíritu vivificante.
Él tiene ahora cuerpo celestial. Él fue ser humano igual que nosotros. Su cuerpo de ahora es como será el nuestro cuando Él regrese y lo transforme. Entonces, esto que vamos a leer se da hacia el final de su tiempo como ser humano, uno podría decir. Nuestro valiente Señor estaba por entregar su vida por todos nosotros. El capítulo 26 de Mateo, como siempre digo, cuando lo estudien la enseñanza, léanlo, el capítulo 26, para que vean todo lo que rodeó al último momento de la vida de nuestro Señor Jesucristo antes de entregarse por nosotros. Él les adelantó, yo les voy a dar un raconto nomás así rápidamente. Les adelantó que durante el tiempo de la Pascua Él sería entregado para ser crucificado. Los principales sacerdotes, escribas y ancianos se reunieron para planear prenderle con engaño y matarle. En Betania fue ungido con perfume costoso por una mujer. Los discípulos se enojaron con ella, ¿se acuerdan? Y el Señor los regañó. Judas negocia la venta de nuestro Señor con los principales sacerdotes. Jesús tuvo su última cena con sus discípulos. Ahí les dice que alguien le iba a entregar. Nuestro Señor compartió pan y vino con ellos. Finalmente cantaron un himno y salieron al monte de los olivos. Jesucristo les adelanta a que todos se van a escandalizar de Él, no solamente Pedro, todos. Esa noche, y les adelanta que posterior a su resurrección se iba a reunir con ellos en Galilea. Dios mío, mirá la agenda de nuestro Señor, y no tenía iPhone para anotar todo lo que tenía que hacer y decir, ¡qué hombre nuestro Señor Jesucristo! ¿Cómo uno no va a hablar de Él? ¿Cómo uno no querrá imitar su andar de obediencia a Dios a pesar de cualquier adversidad? Todos los discípulos dijeron que aunque tuvieran que morir con Él, no lo negarían. Uno solo estuvo para negarlo 6 veces. No cargo ninguna tinta sobre Pedro ni sobre los discípulos, por favor. Aclaro solamente cómo fueron las cosas. Luego se movilizaron todos a Getsemaní. Les dijo que se sentaran a esperarlo. De entre todos ellos tomó a Pedro, Jacobo y a Juan y les confesó la angustia mortal que invadía su alma. Mateo 26, versículo 36, donde dice: Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. 37. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, que son Jacobo y Juan, comenzó a entristecerse y a angustiarse. ¿Cómo? En gran manera. Pensá, ¿no estarías vos angustiado en gran manera si sabés que te esperan 2 días de torturas innombrables para terminar en tu vergonzosa muerte colgado, clavado en un madero? ¡Qué tremendo! Es tan humano, Dios mío, tan humano. Si uno pensara que Jesucristo fue Dios devenido en hombre, si Él hubiese sido transubstanciado, como sea que lo llamen, en lugar de haber sido el Hijo de Dios, un hombre como nosotros, no Dios, sino el Hijo de Dios, uno estaría muy confundido con estos registros. Él se dio en las mismas circunstancias que si nos hubiese tocado a nosotros padecer estas cosas. Él era un hombre como nosotros, sujeto a emociones como nosotros, un hombre hecho y derecho como nosotros. Es notorio entonces que la tristeza y la angustia de nuestro Señor eran en gran manera. Él mismo les describió la profundidad de su angustia descrita en el siguiente registro, en el siguiente versículo, que es el 38. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste. ¿Hasta dónde? Si le hubiesen preguntado, hubiese respondido: hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Es como que nuestro Señor Jesucristo tomó una cinta métrica y ellos le preguntaron: ¿hasta dónde estás angustiado? Hasta la muerte. Esto tiene 2,5 metros, no llega a la muerte. Si hubiese habido una cinta métrica para medir el dolor de nuestro Señor, hubiese estado totalmente desenroscada y llegaría a la muerte. Hasta ahí
era su angustia. Les describió vívidamente y vividamente delante de ellos hasta dónde llegaba su angustia para morir por todos nosotros. Este versículo es emocionante, verdaderamente es conmovedor. Queremos detenernos un rato aquí para lograr, esto es tan solo un fotograma, queremos ver un poco la panorámica de todo esto que transpiró en estos momentos de que nuestro Señor estaba por dar su vida por todos nosotros. Sí, por nosotros que estamos ahora sentados, cómodos, tranquilos, disfrutando de esta maravillosa palabra de Dios con gente que lo ama a Dios como nosotros, que nos levantamos hoy pensando, a las 11, no, nos vamos a juntar, juntémonos para ver la enseñanza, o mañana que se reúnen en la iglesia en tu casa, o ayer si se reunieron en la iglesia en tu casa, y para vos, para mí, para todos nosotros, para los que estamos y prestamos atención y deseamos imitar la vida de nuestro Señor Jesucristo, y para aquellos que ni saben que nuestro Señor Jesucristo existió. Él murió por todos. ¡Qué bárbaro, loco! ¡Qué bárbaro! ¡Qué gente tan privilegiada nosotros somos! Les voy a dar otras traducciones de esta última parte que yo dije hasta dónde era el dolor. Una de las versiones dice, me muero de tristeza, quedaos aquí y velad conmigo. Otra, es tal la angustia que me invade que me siento morir. Nuestro Señor, ¿entendés? No sé si yo lo entiendo. Esto es demasiado grosso, es impresionante. Que nuestro Señor haya muerto por nosotros. Le costó morir por nosotros. No es que Dios le dijo, mirá hijo, vas a tener que sufrir por la humanidad. Bueno, listo, todo bien, ¿dónde dejé la moto? ¿Lo ven? Le costó a nuestro Señor hacer lo que hizo por nosotros. Hagamos que nuestras vidas valga cada día más el precio que Él pagó por nuestras vidas. Dios mío, esto llama nuestra atención, nos despierta. Otra traducción dice, en aquel trance les dijo, una tristeza mortal me ha llenado el alma. Dios mío, tantas traducciones, tantas versiones para entender el dolor de nuestro Señor y para darnos cuenta de lo que nosotros valemos a los ojos de nuestro querido Dios y de nuestro querido Señor. Otra, siento en mi alma una tristeza de muerte. Mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Mi alma está hondamente contristada. Y la última que les leo ahora es tal la angustia que me invade que me siento morir. Es cierto, iba a morir. Es nuestro Señor quien hablaba aquí. En este momento crucial en la vida de nuestro Señor Jesucristo, en este instante de tamaña tristeza y angustia que lo invadía, lo único que pidió a los pocos suyos que lo acompañaban fue que velaran con él. De ahí fue a un lugar solo y oró. ¡Qué ejemplo el de nuestro Señor! Oró. 39 dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Dios mío, qué Señor tenemos, Dios mío. Te pones a pensar en esto ciertamente, sinceramente y profundamente en tu vida, Dios mío, te tiene que arrancar alguna lágrima. Que vos valiste, que vos valés la vida de este tremendo varón. ¿Qué voy a hacer al respecto? Como mínimo, tengo que ofrecer mi vida para hablar de él a las personas y de la salvación que Dios le dio a él de la muerte. Jesucristo fue el hombre más sobresaliente en la historia de la humanidad. No ha habido otro como él, ni lo habrá. Él es el Mesías de Israel, el Rey del reino venidero, nuestro hermano y redentor. Él, un hombre como nosotros, fue hecho por Dios, Señor y Cristo. Fue el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Dios exaltó su nombre por encima de todo otro nombre
Y sin embargo, bajo terrible presión, buscó la oportunidad de tener un tiempo con su padre para orar. Aún considerando su profunda angustia, expresó su corazón abatido a Dios, quien podía librarlo, pero dejó bien en claro a cualquiera de nosotros que lee que él prefería pasar por los horrores de la tortura y de la muerte antes de quebrar la voluntad de Dios de la redención de nuestras vidas. ¡Qué ejemplo! ¡Dios mío! Esto es verdad. Esto es verdad. Esto ocurrió. Este hombre murió por nosotros. Prefirió morir antes que zafar. Y él le pidió a Dios como le hubiésemos pedido nosotros, con un pedido angustioso en una mano y nuestro corazón en la otra, a Dios que lo librara, pero que se haga tu voluntad, no la mía. Dios, fíjate qué Señor te han dado. ¿Cómo uno no se va a jugar por este tremendo Señor Jesucristo, por este Dios de la liberación de nuestro Señor y de nuestras vidas? Él no compartió su corazón delante de todos sus discípulos, sino delante de los tres que son mencionados aquí, Pedro, Juan y Jacobo. No era la primera vez que venía a este lugar a elevar su corazón a su Padre, pero esta vez era especial. Jesús no puso un show tipo, está todo bien, no pasa nada, no hay nada que yo, chabón, que no hay nada que yo no pueda manejar. No puso un show. Él no dijo nada parecido a, por ejemplo, estoy creyendo para salir de esta. O tampoco dijo, decreto la redención sin necesidad de mi sangre. ¿Quién sos vos para decretar? ¿Quién sos vos? Él se sometió a la voluntad de Dios y la voluntad de Dios fue que lamentablemente alguien tenía que morir por nosotros. Y él se sometió a la voluntad de Dios. No decretó nada, damas y caballeros. ¿Quién sos vos para decretar? ¿Qué te creíste que sos para decretar? ¡Qué tremendo nuestro Señor! ¡Qué ejemplo! Padre, no quiero pasar por esto, así que si hay otra solución, 3 veces le pidió a Dios. Imaginen cuál ha sido la respuesta a cada una de las 3 veces. No, hijo, no se puede. O algo parecido. Porque Dios no desapareció de la escena, pero nuestro Señor, un hombre como nosotros, tampoco desapareció de la escena de la redención. Damas y caballeros, ¡qué Salvador tenemos! Ni nosotros, con lo hábiles y los grosos que nosotros somos, hubiésemos conseguido un Salvador tremendo para nuestras vidas. Tuvo que haber sido Dios. Dios mío, qué seres tan maravillosos tenemos para amar y servir nuestro querido Dios, nuestro Padre Celestial y nuestro precioso Señor Jesucristo. Qué gusto, Dios mío, será verlo y abrazarlo y darle las gracias 1001 vez. Tendremos la eternidad toda para agradecerle a nuestro Señor. Pero ¿qué les parece si mientras llega aquel momento de la eternidad, ahora en esta vida que nosotros tenemos, le agradecemos sirviéndoles a los otros la palabra que Él nos sirvió a nosotros? ¿Qué les parece si ahora servimos? ¿Qué les parece si movemos el cucu y le hablamos a la gente de esta redención? ¡Qué tremendo que es esto! Esto realmente tiene que darte, no sé, una efervescencia dentro tuyo para salir y hablar a la gente de Dios y de nuestro querido Salvador Jesucristo. Un hombre como nosotros. Un hombre como nosotros. Él nació hombre, fue hombre y murió como un hombre, como nosotros. Él fue honesto con ellos y les expresó, enterándonos a nosotros en el proceso, lo mal que se sentía. Les dijo, estoy angustiado hasta la muerte. Esto debiera centrar poderosamente nuestra atención en la importancia que tiene la oración individual y la oración con la familia de Dios. Jesús no pensaba en que hubiera hecho algo mal como la razón para estar en este tremendo problema,
Si bien es cierto que esta es una situación extrema, también es cierto que en ocasiones proclamar el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo puso las vidas de algunos hermanos nuestros en serio peligro. Sin embargo, lo hicieron igual. Por ejemplo, nuestros hermanos del siglo I o los traductores de la Biblia que sufrieron persecución por traducir la Biblia para que la gente la entendiera en su idioma, fueron perseguidos por la iglesia organizada para que no tuvieran la palabra en su idioma y no pudieran saber de su Dios. Ninguno como el ejemplo de nuestro Señor, pero posibles resultados de nuestra prédica del reino. Nuestro Señor no estaba haciendo nada malo o incorrecto u opuesto a la voluntad de Dios. Todo lo contrario. Sin embargo, su angustia se extendía hasta el punto de la muerte. Así que angustia es una triste posibilidad de la vida de servicio que cada tanto podemos confrontar. Y la manera de proceder es la manera que tuvo de proceder nuestro Señor. Oración a Dios y compartir con nuestros hermanos que oren con nosotros. Jesús no se condenó, ni se escondió, ni escondió de los suyos como él se sentía. Damas y caballeros, estoy hablando nada menos que el del Salvador de nuestras vidas. ¡Qué ejemplo el de nuestro Señor! ¿Cómo no lo vamos a hacer Señor en nuestras vidas? Él es Señor sin necesidad que nosotros lo hagamos Señor. Lo que digo es hacerlo Señor de nuestras vidas. Ahora, una cosa es estar angustiado y otra cosa es manejar la angustia de manera correcta. ¿Qué hizo Jesús? ¿Ahogó su pena en el alcohol? ¿Compró un paquete de cigarrillos más? ¿Prendió el televisor para distraerse un poco? ¿Durmió por horas como esperando que la angustia simplemente pase? ¿Declaró la angustia como nula o inexistente? ¿Yo declaro que no hay angustia? No. El Señor de nuestras vidas oró y pidió compañía de oración de los suyos. Sus discípulos sabían de la necesidad de oración y su importancia, pero orar por la angustia mortal de su maestro era otra cosa y ciertamente era algo nuevo para ellos. Pongámonos por un segundo en sus zapatos. De todas las veces que ellos hayan orado, probablemente esta sería la más importante de todas. Seguramente este sería un momento en el que uno no se tiraría a dormir la siesta. Pero eso fue lo que ellos hicieron. 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero ojo, no sea como yo quiero, sino como tú. 40. Vino luego a sus discípulos y los halló orando. Y dijo a Pedro: Pedro, ¿qué te pasa, chabón? ¿No pudiste velar conmigo una hora? Dale, Pedro, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesta, Dios estaba dispuesto, pero la carne, es débil. ¿Lo ves? Qué tremendo. Si vos pensás que Jesucristo es Dios, ¿cómo conciliás un versículo como este? Dios estaba dispuesto porque sabía que no había otra salida. Alguien tenía que pagar por lo que había hecho Adán, ¿verdad? Bueno, el Espíritu estaba dispuesto. Esto no significa que nuestro Dios quería el sufrimiento de nuestro Señor. Significa que no había otra salida si el hombre iba a ser redimido. El Espíritu, Dios está dispuesto. La carne, es débil. Jesús sabía que era la voluntad de Dios que él bebiera esa copa. Aún así le expresa honestamente su pedido angustioso, si es que fuera posible que sea en diferente manera, pero no era posible si los seres humanos íbamos a ser redimidos del pecado de Adán. Entonces, como cualquier otro ser humano que ama a Dios, volvió a pedir lo mismo a quien podía librarle. Aquí hay un evidente conflicto entre la voluntad de Dios y la de Jesús, pero nuestro Señor dejó bien en claro
su firme decisión de hacer la voluntad de su Padre, sabiendo que en eso se le iba a ir la vida. Damas y caballeros, ¡qué Salvador! ¡Qué Salvador! Nos fue provisto. Ni siquiera salimos nosotros a buscarlo al mercado de salvadores. Nos fue provisto. Hasta en eso hubo gracia. Caramba, ¿cómo no amarlo a Dios? ¿Cómo no servirlo? ¿Cómo no amar a nuestro Señor y servirlo? ¿Cómo no hacerlo? ¿Qué te queda por hacer en tu vida? ¿Solamente trabajar? ¿Solamente planear y ahorrar para tus vacaciones? ¿Solamente el cambio del auto? ¿Qué te queda para tu vida? Porque esto, si el Señor Jesucristo llegara en este momento, gloria a Dios, que quede la luz encendida, después que pague Segba, que lo pague algún otro. ¿Lo ven? Nuestro Señor puede retornar en cualquier momento. ¡Qué tremendo ejemplo del dar! Y ninguno de nosotros tiene que dar su vida como la dio Él, pero darla en servicio, en atención a lo que nuestro Dios hizo por nosotros en la figura de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 5, por favor. Caramba, no sea como yo quiero, sino como tú. Hebreos 5, versículo 7, dice, y Cristo en los días de su carne, mirá lo que dice, acordate lo que acabamos de leer, pero mirá lo que dice Hebreos 5, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Jesús no quería morir. La copa que quería que Dios le pasara era su muerte después de innombrables torturas. Dios no podía cumplir el pedido de Jesús si es que el hombre iba a ser redimido de la condición en la que se encontraba por el pecado de Adán. Para que el ser humano fuera redimido, Jesús tenía que morir y resucitar. Tengo una pregunta. ¿Qué dirías si Dios te presentara un plan similar a este, que tuvieras que morir por todos, incluidos por quienes no tienen interés en vos, o por aquellos quienes no te conocen y quienes te clavaron a un poste de madera, o por quien te negó 6 veces, o por quienes no estuvieron cerca ni siquiera para negarlo, o por quien te vendió por 30 piezas de plata? ¿Te sonaría lógico? ¿Tendrías alguna duda? ¿Recurrirías a Dios para decirle si podés que no sea de esta manera? ¿Será que Dios me dijo que yo hiciera esto? ¿Te entusiasmaría la idea de morir después de ser torturado ferozmente? ¿Te hubiese parecido lógica la propuesta que te hubiese acercado Dios? Jesucristo era un ser humano como nosotros. Tenía pasiones como nosotros, dolores como nosotros, tenía la cabeza arriba, la frente adelante, la nuca atrás, los pies abajo, igual que nosotros, igual que nosotros. Él era tan igual a nosotros, tanto en su constitución física como en sus emociones. Nunca te olvides de esto cuando vos estudies en la Biblia los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Jesús confió en Dios siempre. Ahora digo, con una mano en el corazón. Esto que estaba por pasarle iba más allá de lo que cualquiera de nosotros podría considerar racional. Nuestro Señor esta vez fue más allá de lo mucho que fue antes. Jesucristo fue determinado y estuvo dirigido a hacer una vez más la voluntad de Dios por encima y en lugar de la suya propia. Haciendo esto, se le fue la vida. Pidió a Dios que cambiara su voluntad y se lo pidió 3 veces. Y se lo pidió de una manera vehemente, no de manera calmada. Fíjense lo que dice Hebreos. Ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Así le pidió nuestro Señor zafar, si era posible. ¿Qué es lo que le pidió de esta manera?
Pidió ser librado de los horrores que le esperaban y de la muerte al final del sufrimiento. Ciertamente él quería hacer la voluntad de Dios, pero no quería morir de esta manera. Queda muy claro que si ese cambio suplicado no fuera posible, él se iba a acomodar. Jesús fue escuchado por Dios, pero no recibió lo que pidió, porque nosotros necesitábamos ser redimidos. Acuérdense de esto cuando lo vean a su Señor, cuando nos encuentre en el aire. En el versículo 8 dice, y aunque era Dios, ¿pero por qué? Si yo quiero que diga otra cosa, no, ¿qué hago? ¿Lo borro la palabra hijo para acomodar mi teología? No, él era hijo. Por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, ¿en qué? En obediencia. Vino a ser autor de eterna salvación para nosotros, todos los que le obedecen. ¡Qué groso! ¡Qué Señor tenemos! Dios mío, que nuestro Dios nos haya provisto un Redentor como este maravilloso ser humano, Jesucristo. La verdad te digo, es como para cuando lo veamos a nuestros señores, a nuestro Padre, es correr a su encuentro y apretarle el cuello con un apretado abrazo, con lágrimas en nuestros ojos, diciéndole gracias hasta que se canse y nos saque de encima. ¿Qué Dios tenemos? ¿Qué Señor nos ha provisto nuestro Dios? ¿Cómo nos vamos a hacer algo al respecto? Filipenses capítulo 2. En el versículo 8 dice, y estando en la condición de hombre, ¿saben por qué estaba en la condición de hombre? Le pasó a él lo mismo que me pasó a mí esta mañana. Yo me levanté y cuando fui al baño me vi en el espejo, lamentablemente yo tendría que sacar el espejo para no verme tan seguido, pero bueno, no tuve más remedio que verme esta mañana también. ¿Qué me pasó? Me di cuenta que soy hombre. Entonces, si yo dijera que estoy en condición de hombre, sería lógico, ¿no es cierto? Porque ¿qué es lo que soy? Hombre. Y lo mismo ustedes, chicas. Ustedes se levantaron y vieron una mujer en el espejo. En realidad, tanto ustedes como nosotros, lo que vimos en el espejo fue un ser humano. Bueno, esa era la condición de nuestro Señor. Es lógico, ni falta hace explicarlo. Porque dice, estando en la condición de hombre, porque eso es lo que él era, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, ¿hasta dónde? Hasta la muerte. Y lo menciona por las dudas, una muerte terrible, la de cruz. Regresamos por favor a Mateo 26, porque una vez que terminó de orar nuestro Señor, no hay indicio que persistiera su angustia. Terminó de orar, salió, no hay indicio de que persistiera su angustia. Entonces en Mateo 26, poquito después de donde dejamos antes, en el versículo 45, dice, entonces vino a sus discípulos y les dijo, duerman, descansen, he aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, vean, se acerca el que me entrega. ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué es lo que había cambiado? Hebreos 12, 2, la segunda parte. El gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él sabía lo que le esperaba. Entonces, porque le esperaban torturas terribles, pero más ciertamente le esperaba la resurrección de los muertos. ¡Wow! Si vos encontraras un Salvador así, ¿no lo servirías? ¡Wow! Tenés que dar tu vida, pero no como Él, que te la van a quitar como a Él, en sustitución por los demás. ¿Por qué no dar tu vida en servicio, como lo hizo Él? ¡Wow! Nosotros hemos encontrado un Salvador así, ¿no es cierto? ¿Qué nos queda para hacer? Filipenses 2. ¿Cuál fue el gozo puesto delante de Jesús que le hizo menospreciar el oprobio?
Es como si dijéramos, el oprobio tiene un precio. Y Jesús lo redujo a nada en su mente. Nuestro Señor iba a sentarse a la diestra de Dios una vez que Dios pagara en Él todas las cuentas que teníamos que pagar nosotros. Básicamente, el gozo que puso Dios delante de nuestro Señor fue Filipenses 2, versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de quien lo resucitó, Dios Padre. ¡Wow! ¡Wow! Ese fue el gozo puesto delante de nuestro Señor. Él sabía lo que venía, lo que le venía. La solución de Dios a la angustia mortal de su Hijo fue darle gozo con la certeza de su esperanza. No puede ser que él haya obtenido gozo de todo lo que lo rodeaba, clavado sobre un madero, con toda la humillación del trato de malhechor que él había recibido. Su gozo estaba más allá de la tortura que estaba padeciendo. Dios le dio gozo más allá de eso que estaba atravesando, lo que incluye su resurrección y su vida por siempre. ¡Wow! Igual que vos, igual que yo. ¿Lo ves? Este es un ejemplo que nos dejó nuestro Señor para que sigamos sus pisadas. Salmos 16, un salmo de aquellos. Esta es la situación actual de nuestro Señor, que forma parte del gozo que fue puesto delante de Él. Por eso pudo soportar la tortura del madero. Lo que vamos a leer nosotros, acuérdense siempre, cuando van al Antiguo Testamento, que lo que vamos a leer nosotros ya lo leyó nuestro Señor. Salmos 16, versículo 8 dice: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Él leyó este salmo, pero es más, lo creyó. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol. Él sabía eso. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Dios mío. Por eso nuestro Señor aguantó lo que aguantó. Dios le dio gozo a nuestro Señor, dándole esperanza en su momento de mayor angustia. Así fue que nuestro Señor pudo enfocarse en algo que aún no tenía, pero que estaba garantizado por su Padre en el futuro, igual que nosotros. Dios le dio a Jesús esperanza, que es lo mismo que hace con nosotros ahora. Efesios 2. Siempre hay dos puntos de vista disponibles para el Hijo de Dios, de tal manera que podamos mirar los problemas de la vida desde la perspectiva de Dios. El primer punto de vista es lo que ya fue logrado en nuestro favor. Y a eso vamos en Efesios 2, en el versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por si no entendiste esta oración, te dice: por gracia sois salvos, es decir, gratarola para vos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para nosotros en Cristo Jesús. Este es uno de los dos puntos de vista. Dios nos resucitó con Cristo y juntamente con Él nos sentó en los lugares celestiales. Desde allí arriba, alto, bien alto, las adversidades parecen más pequeñas. Segundo punto de vista, lo que viene.
El otro punto de vista entonces es el punto de vista del retorno de Cristo y todo lo que sigue a ese bendito evento. Estos conocimientos ponen la perspectiva correcta para nosotros. Cuando miramos nuestras vidas y nuestras situaciones desde el punto de vista del retorno de Cristo, concluimos que todo esto, por más malo que sea, es temporario. Dura un tiempo y se acaba, y viene todo lo que está en la promesa de Dios para nosotros. Lo mismo fue para nuestro Señor sobre el madero. Todo lo que padecía se acababa, y vendría la promesa de vida por siempre que su Padre, que nunca miente, le había prometido. Isaías 53, por favor. Estos conocimientos a nosotros nos dan convencimiento, nos dan fortaleza en medio de cualquier dificultad con la que nos confrontemos. No importa que tan severa cualquier adversidad, cualquier adversidad invariablemente es temporaria. Invariablemente es temporaria. Mientras que nuestra esperanza es por siempre. ¿Lo ven? Temporaria, por siempre. Cuanto más claro sea nuestro entendimiento de las Escrituras acerca de nuestra esperanza, más gozo obtendremos de ello. Jesús no tenía un conocimiento ambiguo o más o menos acerca de su resurrección y todo lo que vendría después. Él sabía lo que le esperaba. Él conocía la palabra y voluntad de su Padre en cuanto a él y a nosotros, a quienes representaba, reemplazaba y sustituía. Cuanto más estudiemos para aprender lo que Dios ha revelado en su palabra acerca de lo que nos espera después del regreso de nuestro Señor por nosotros, más gozo tendremos en cualquier circunstancia. Jesús estudió las Escrituras con el convencimiento pleno que hablaban de él como el Mesías de Israel que él es. Por tanto, él sabía los dolores que le aguardaban. Leamos algo que él leyó, enterémonos nosotros de lo que él se enteró que iba a padecer y que iba a pasar con él después. Isaías 53, versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Él leyó todo esto, él creyó todo esto, él supo que hablaba de él. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros, todos, el que habla incluido. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual fue para donde le gustó. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Ponete vos en el lugar de tu Salvador, de tu bendito Redentor. Él leyendo esto una mañana o a la tarde leyendo esto de los rollos, y que Dios le diga: mirá, hijo, sos vos. Todo esto te va a pasar a vos, porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo,
sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, y me detengo y recuerdo dolores, quebranto, herido, molido, llaga, angustiado, afligido, todo esto supo nuestro Señor del mismo manantial que nosotros, la maravillosa palabra de Dios. Pero también supo de la misma fuente confiable cuál era su esperanza, y lo sabremos si seguimos leyendo. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será, como hoy es, prosperada en su mano. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Miren alrededor de ustedes donde te encuentres. Vos sos el fruto de la aflicción de su alma. Por su conocimiento, y quedará satisfecho, como debe estar ahora satisfecho, de vernos estudiar la palabra, dedicarnos a su Padre, a su Dios, que es nuestro Padre y nuestro Dios. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Todo esto lo leyó nuestro Señor. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¡Wow! Nuestro Señor leyó este registro de Isaías. ¿Qué te parece que pasó en su corazón cuando Él lo hizo? Nuestro valiente Jesucristo estuvo por estos barrios antes que nosotros. Supo todo esto, la parte desagradable como la parte agradable, la esperanza. Él fue despreciado, desechado por la gente de la nación a la cual Dios lo envió. Lo que pasa que nosotros muchas veces tenemos la imagen de nuestro Señor en su caminar en los evangelios, que es una de gozo de compartir la palabra de Dios, aún considerando que cada tanto tenía algún conflicto y obstáculo que tenía que confrontar. Claro, Él hizo lo que fue enviado a hacer con precisa y valiente obediencia. Su vida fue el fiel reflejo del carácter perdonador y misericordioso de Dios. Él nos dejó huella para que nosotros pisemos sus pisadas de obediencia bajo el ardor del fuego enemigo si fuera necesario. Primera de Pedro capítulo 4, por favor. Versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón o malhechor por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que en contraste a avergonzarse, glorifique a Dios por ello. Juan 17. De alguna manera hoy día nosotros compartimos en los sufrimientos de Cristo, siendo que nosotros no estamos en sintonía o sincronizados con el mundo, y cada tanto alguna colisión es posible. Juan 17, por favor, versículo 14. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los adoró por eso. No hacía falta que lo leyera. Todos nosotros sabemos que eso no puede ser posible. Porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Cuando hacemos el trabajo que hizo Cristo de anunciar el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo, puede que nos traten como lo trataron a Él, pero cuando Él regrese compartiremos su gozo definitivamente. Juan 16, versículo 19. Jesús conoció que querían preguntarles, les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije?
todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Bueno, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá ¿en qué? Muy bien. La mujer, cuando da a luz, tiene dolor como nuestro Señor en el madero, pero porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, como Jesús cuando Dios lo resucitó, por el gozo que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. ¿Es esperanza eso o no es esperanza? Son lindos registros para recordar, ¿no? En la adversidad y para recordarnos los unos a los otros. Ahora quien se regocija es el mundo, mientras nosotros cada tanto padecemos por el Evangelio. Pero cuando regrese Jesucristo, cuando lo veamos cara a cara, tendremos un gozo que nadie arrebatará de nuestra mano y que por lo infinito no puede ser comparado, ni siquiera con el maravilloso gozo que nosotros tenemos ahora. Vaya esperanza que nos ha sido dada. Versículo 23, en aquel día no preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis. ¿Para qué? Para que vuestro gozo sea cumplido. Filipenses capítulo 4. Dios mío, qué maravillosa palabra de Dios. Esto habla, lo que acabamos de leer, habla de ahora, que al pedir recibiremos y que de esta manera nuestro gozo será cumplido. La base sobre la que se apoya nuestro gozo es nuestra confianza en Dios con total independencia de lo que sea que pase alrededor nuestro. ¿Entienden? Igual que Jesús en el Calvario, Dios nos ama y es nuestra fuente de recursos. Él es nuestro manantial inagotable de gozo, así que podemos tener gozo en medio de las peores circunstancias, cuando nuestros ojos están enfocados fuera de las circunstancias y enfocados en Jesús, el autor y consumador de la fe. Filipenses 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, por ni siquiera una sola cosa tengan una preocupación distrayente. Sería una buena versión, una buena traducción de este versículo. Por ni siquiera una sola cosa estén con preocupación distrayente, sino sean, en contraste, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Con qué? Con acción de gracias. Todo aquello que normalmente nos angustia y presiona, lo debemos elevar a Dios con el entendimiento que Él se ocupa de ello. Por eso lo hacemos con agradecimiento adelantado. Le orás a Dios dándole gracias por algo que todavía no hizo, porque se la estás acabando de pedir. Hacer esto es hacer lo que dice Dios en su palabra que hagamos y enfocarnos en Él y su presta solución antes y en lugar de enfocarnos nosotros en nuestros problemas. Juan 15. Para que esto que estamos hablando se dé de una manera, ocurra de una manera normal y sostenida, es necesario nuestra comunión normal y sostenida con nuestro Padre y con nuestro Señor. Necesitamos permanecer en la palabra de Dios y en Cristo y en Dios. Juan 15, versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pidan lo que quieran y os será hecho. Lógicamente, todo lo que quieran que esté disponible en la palabra. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y que seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado. ¿Con qué propósito? Para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Qué tremenda palabra de Dios. Primera de Juan capítulo 3. Qué bárbaro. Esto es muy importante porque muchas veces el pecado se coloca entre medio de nosotros y nuestro Señor y nuestro Padre.
Así es que en esa inconveniente situación no podemos tener la confianza que necesitamos hacia Dios. ¿Lo ven? Esa es la importancia. Leámoslos en 1 de Juan capítulo 3, en el versículo 18. Hijos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Bueno, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento. Presto atención porque quiero saber cuál es. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Nuestro corazón alineado con Dios y nuestra confianza en Él van de la mano. Eso nos provee gozo en el presente, aunque nuestras cosas no sean como quisiéramos, igual que ocurrió con Jesús en Getsemaní. Romanos 15. Versículo 13. Dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Nuestro Padre es la razón y nuestro Padre es la fuente de nuestra esperanza. Así como vamos poniendo nuestra confianza en Él, nos va llenando con gozo y paz. Al habernos dado su Espíritu, nos dio la muestra gratis de todo lo que será nuestro al momento del regreso de nuestro Señor. Jesús pudo seguir adelante con su misión de redención aún en su hora más negra, pues sabía del gozo que tenía delante de Dios al final del Calvario. Una esperanza similar está puesta por el mismo todopoderoso y todo amoroso Dios para nosotros. En la medida que nos conservemos enfocados en esa meta, es decir, en esa esperanza que Dios colocó delante de nosotros, será la medida en la que corramos la carrera de servicio amoroso con paciencia y persistencia. Damas y caballeros, nuestro querido Señor Jesucristo regresa por nosotros. Tenemos una vida para vivir, ¿por qué no vivirla para nuestro Señor que dio su vida por nosotros? ¿Por qué no vivirla para nuestro Dios que entregó a su Hijo, su única posesión material, su único Hijo en ese momento, por todos nosotros? Así que ahí vamos, proclamando el reino de Dios y el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre Celestial, por cada vez que nos podemos reunir para compartir tu grandeza y tu simpleza entre nosotros. Qué gozo, Dios, qué alegría nos da compartir estas pequeñas cositas que sabemos del inmenso Dios que sos para nosotros. Te agradecemos por eso, por permitirnos llegarnos a vos, a tu palabra, por haber entregado a tu unigénito Hijo, por tu unigénito Hijo, a nuestro querido Señor, que le agradecemos que se haya ofrecido por nosotros. Gracias por entender que Él, siendo un ser humano como nosotros, le costó, pero pensó que valíamos la pena. Que reaccionemos, que despertemos a la realidad que valemos la pena, que valimos nuestro Señor Jesucristo, que ese es el valor que tenemos en el mercado de la vida. Gracias, querido Dios, por estas cosas, por nuestras vidas, por tu poderoso trabajo en nosotros para hacerte conocer delante de las personas. En el nombre de nuestro querido y valiente Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga.